¿no? Y además sin el consentimiento de los padres, en una época en las criaturas están en formación de su identidad, de ir descubriendo. Entonces, esto ya pasó ciertos límites para un sector de la población y es por eso de que él obtiene un apoyo. Con el tema de la migración Sí. ha pasado lo mismo en los diferentes países, en Europa, en Estados Unidos, y cuando uno viaja a estos países, tú te das cuenta que los locales están siendo sobrepasados Sí. por las personas que vienen en Europa de África y en Estados Unidos de todo el continente que llegan caminando a cruzar la frontera. Un dato interesante fue que la semana pasada, si mal no recuerdo, hace 2 semanas, salió una noticia donde en el Reino Unido el nombre más popular ahora era Mohammed, o sea, Mahoma, ¿no? Que es evidentemente por la injerencia musulmana que hay en el Reino Unido. Eso dice mucho acerca del cambio cultural o demográfico que está viviendo la región. Que el cambio cultural se va dando porque el mundo ha vivido siempre con cambios culturales. El tema es de que tú tienes un país de origen que te acoge, que es el que tú tienes que respetar porque tiene su estilo, su cultura, tú te puedes adaptar, puedes tener fusiones culturales, ¿no? Pero el tema es de que las minorías van buscando de que tengan una preeminencia sobre las otras culturas que son originarias o que se encuentran ya instaladas. Y el tema con la migración es un tema bastante delicado porque la mayoría de migrantes son personas que no tienen cualificación ni calificación profesional. Sí. Entonces son personas que no tienen una formación para el trabajo. Se dedican a hacer tareas muy simples y en el caso de América Latina hemos visto que la migración que más nos ha inundado es la de aquellas personas que al carecer de estas habilidades se están dedicando al crimen. Y al llegar a Estados Unidos, y los que conocen Estados Unidos, son sociedades en general muy pacíficas, ¿no? Son pueblos, uno conoce las grandes capitales, Chicago, San Francisco, New York, donde ve todo el tema de la violencia, el aglutinamiento, pero en los pueblos, lo que le llaman los suburbios, son zonas muy tranquilas, donde uno deja la puerta abierta, los chicos juegan al aire, donde el crimen ha encontrado una presa fácil de poder crecer. Y es también allí donde el señor Trump basó su campaña electoral de hacerle frente y buscar la salida de los inmigrantes ilegales, y está cumpliendo con sus promesas. En el caso de Alemania, por ejemplo, justamente estoy revisando otra noticia que ha conmocionado a los alemanes, es que ha habido un nuevo ataque con cuchillo. Han asesinado a un niño y a un hombre en un parque, a un niño, y quien lo asesinó era un inmigrante de ascendencia o que viene de Afganistán. Tenemos justamente una nota para hablar acerca de este partido político Alternativa para Alemania para estas venideras elecciones. Un fenómeno que ha tomado fuerza durante los últimos años en Europa, Alternativa para Alemania. Die deutsche Nation nicht verhandelbar. Der Osten steht auf. Holen wir uns unser Land zurück. Ich danke euch. Un partido emergente de la llamada nueva derecha que ha logrado avanzar con pasos firmes, cuestionando las estructuras tradicionales y presentando soluciones innovadoras a los problemas más urgentes del país. Hoy analizamos cómo este partido ha conseguido ganar terreno en un escenario político europeo históricamente marcado por la resistencia hacia el conservadurismo. ¿Es posible que la nueva derecha esté respondiendo a las necesidades reales de Alemania? Hay que entender de que lo que ha venido gobernando Alemania era una coalición que se le llamaba la coalición semáforo. ¿Por qué era la coalición semáforo? Porque tenían los colores del semáforo, roja, amarilla y verde. Los comunistas, los liberales y los ecologistas, el partido ecologista. Fundado en 2013, Alternativa para Alemania comenzó como un partido euroescéptico, pero en poco tiempo evolucionó hacia una plataforma que reivindica la soberanía nacional y una identidad alemana fuerte. Con más de 4.5 millones de votos en las elecciones de 2021, AfD ha logrado consolidarse como la quinta fuerza política en el Bundestag, el Parlamento alemán. Primero, la crisis migratoria de 2015 es la que marca un hito muy importante. Y se comienza a ver
los problemas que está teniendo en toda Europa por el descontrol que hay con la migración. AfD no solo ha capitalizado el descontento con la inmigración masiva, sino también con la percepción de que Alemania ha perdido su rumbo económico y cultural. Aparece este sentimiento nacionalista y de defensa de la cultura europea, que tiene toda la razón de ser porque en tu casa tú quieres que se comporten como tú te comportas y no como ellos quieren. Alternativa para Alemania, bajo el liderazgo de figuras como Alexander Gauland y von Hauck, ofreció una alternativa clara: un control más estricto de las fronteras, políticas de integración más eficaces y, sobre todo, un enfoque pragmático hacia la inmigración. ¿No es esta una respuesta sensata ante un problema que ha dividido a muchas naciones europeas? Yo la llamo derecha patriótica. Es la misma derecha de Meloni, es la misma derecha de Santiago Abascal, es la misma derecha que está surgiendo en Holanda, es la misma derecha que está surgiendo en Inglaterra. Es una derecha conservadora, una derecha reivindicatoria, una derecha que ya no cree en la OTAN, una derecha que ya no está creyendo tampoco en la misma Unión Europea. En las últimas elecciones, un 33% de los votantes de AfD eran trabajadores, pero un porcentaje importante también pertenece a las nuevas generaciones. En estados como Sajonia y Brandeburgo, donde la tasa de desempleo y la desindustrialización golpearon más fuerte, los jóvenes han encontrado en AfD una voz que representa sus miedos. Están repartiendo volantes como si fueran pasajes pasajes de avión para devolver a la gente, o sea, para sacar del territorio a mucho inmigrante, a mucho refugiado que está dentro del territorio alemán. O sea, es por eso que está calando tanto su campaña al interior de Alemania. En general hay un hartazgo de estas agendas progresistas, de esta cultura de la cancelación, que hace que la gente se comience a cuestionar qué es lo importante. Alternativa para Alemania estaría demostrando ser más que una simple reacción a la crisis. Es un partido que al parecer ha entendido las necesidades del pueblo alemán, que está respondiendo a un momento de grandes desafíos económicos, socioculturales y hasta intelectuales. Muy bien, escuchábamos entonces esta nota acerca de AfD, el partido de la nueva derecha que podría tal vez llegar a la presidencia en las venideras elecciones alemanas, que son el 24 de febrero. Estamos conversando con la doctora Delia Muñoz, exministra de Justicia y Derechos Humanos, justamente acerca de este tema político, ¿no? A nivel internacional, donde vemos que este hartazgo, donde vemos que estos partidos políticos nacionalistas, proteccionistas, comienzan a tener una mayor cabida después de haber tenido décadas de tal vez partidos de una mayor apertura. Sí, hay que explicar para que no se quede únicamente en el hartazgo hacia los extranjeros que emigran, ¿no? Alemania tiene una legislación muy buena para las personas inmigrantes, sean legales o ilegales. Tienen normas que obligan al Estado peruano a que cuando alguien llega a su territorio... ¿Al peruano o alemán? Al territorio alemán. Ah, ya. ¿No? Me estoy confundiendo. Sí. Ya quisiera que el peruano sea así. Tienen que darles vivienda y tienen que darle todo tipo de servicios. Entonces se construyen zonas y centros especialmente para darle casa, habitación y todos los servicios educativos y de salud a estos migrantes, que son grandes barrios que se han ido formando en los alrededores de las ciudades, ¿no? Entonces genera toda esta fricción, genera todo este enfrentamiento, y los ataques con acuchillamiento o ataques sexuales a la población alemana son un tema recurrente que se viene dando en los últimos años. Entonces hay que explicarle el contexto a las personas para que conozcan por qué este hartazgo, porque las personas ven que en aras de estas buenas políticas, de estas prácticas que son muy loables, se está gastando lo que correspondería para los alemanes, a personas que migran para llegar a Alemania y acceder a esos beneficios sin un respeto a la cultura. Y en el caso, por ejemplo, de lo que mencionábamos, este asesinato con cuchillo a un niño, como tú bien decías, no ha ocurrido en una de las grandes urbes, ha ocurrido en una ciudad que se llama Aschaffenburg, que no estamos hablando de Múnich o de Berlín, no estamos hablando de Frankfurt, no estamos hablando de Bremen,
Bremen o de Hamburgo, ¿no? Estamos hablando de una ciudad pequeña, ¿no? Entonces ahí coincide lo que tú decías, que es alemanes, digamos, clásicos, tradicionales, que viven en sus pueblos, sus ciudades pequeñas, con sus costumbres, y de pronto tienes una invasión, una invasión o un movimiento gigantesco de personas que alteran, obviamente, las costumbres, el modo de vivir, y alteran también las costumbres propias de los alemanes. Eso es lo que está desbaratando a la población. Eso es lo que está ocurriendo en general en diferentes países, no tanto en Estados Unidos como en Europa, y está mucho más fuerte. Entonces, lo que le llaman es un movimiento de derecha, pero en realidad son movimientos de carácter liberal que lo que buscan es intentar salvar su cultura, porque si no, se van a quedar sin ella. Y este salvataje se está volviendo un discurso de carácter político y se está planteando. ¿Por qué? Porque en el orden que hemos estado viviendo o que continuamos estando, se han ido estableciendo determinadas líneas ideológicas, líneas de respeto, pero de respeto excesivo al visitante, y no pidiéndole que se integre, sino tú más bien tienes que acomodar tu historia, tu tradición, tu religión ante las nuevas personas que vienen a integrar tu comunidad. Y eso es lo que va generando este conflicto, esta situación que los partidos políticos están capitalizando. Ahora, en el video, y aparte también lo sé porque tengo familia que vive por allá, se está comparando a AfD como una especie de partido neonazi, o se le atribuye rezagos de neonazismo. ¿Hay algo de cierto en eso? Yo creo de que es bastante arriesgado, muy fácilmente se acusa de nazi o neonazismo. Vimos el otro día a Elon Musk, que saludó a la gente y le dijeron nazi, ¿no? Sí, y luego él sacó ayer un Twitter en el que habían diferentes fotos de diferentes demócratas que en algún momento del gesto también estaban con la mano levantada, ¿no? Entonces es muy fácil hacer ese señalamiento, ¿no? Y para mí son movimientos de origen liberal, donde creen nuevamente en el individuo y creen en los valores de la sociedad que ellos han construido y que sienten ahora totalmente amenazada, ¿no? Es allí como estamos. Yo creo de que hablar de un neonacionalismo, que es la predominancia de la gente blanca sobre otro, creo que se usa ese calificativo para restarle validez al movimiento que ellos están expresando, porque si tú lees las noticias, nadie te explica el trasfondo de por qué en Alemania hay tantos migrantes, por qué hay todo esto. Claro. Uno lo ve cuando uno, como yo, sigue las normas o sigue los conflictos o viajas y ves in situ, ¿no? Cómo se da la afectación de estas comunidades. Sí, incluso los servicios, yo que he estado por allá, se ven afectados. Claro, por ejemplo, el servicio de transporte, ¿no? A diferencia de España, donde tú tienes que pasar tu ticket para entrar al metro, ahí confían en que la persona va a introducir el ticket en una máquina especial, pero no tienes ni siquiera el bloqueo tradicional que hay para que las personas tengan que pasar al metro. Entonces hay incluso esa confianza porque se confía en la cultura alemana, pero si tienes una masa migratoria de personas que van a aprovecharse de los servicios que son gratis, y gratis en realidad significa que lo paga otro, están totalmente descalificando o desarticulando las normas que habían sido hechas para personas en quienes se podía confiar. Claro, en la Europa desde Alemania, Francia, los impuestos son muy grandes, te llegan al 50% de tus ingresos, por eso es que tienen ese sistema de calidad de vida y esos niveles educativos, ¿no? Pero traigamos esos temas también al Perú, porque no son ajenos a nosotros. En el Perú también tenemos una población migrante extranjera como nunca la habíamos tenido, que también afecta el tema de los servicios. Tú escuchas en estos días las noticias de las colas en los colegios para lograr cupo para las vacantes en los colegios nacionales o públicos. ¿Por qué? Porque hay una demanda que ha crecido con la gran presencia emigrante. Igualmente, en los servicios de salud tenemos una congestión mucho más fuerte que la usual. Y esto pasa también en estos países y lleva a las personas a reaccionar. Y la forma de reaccionar es con el voto. En el momento político, el que uno elige a quién va a conducir el país, y es la persona que va a instaurar determinado tipo de prácticas y políticas. Y yo creo de que el mismo fenómeno lo hemos vivido muy cerca en Argentina.
donde se ha votado por un presidente que cree en el liberalismo económico, que cree en la libertad del individuo, que piensa que el Estado tiene que tener un rol básico para controlar, pero que no tiene que ser ni la agencia de empleos, Sí. y que las personas para poder tener alimento y todo lo demás tienen que trabajar. Entonces, porque se está pasando de un Estado proteccionista a un Estado que dé facilidades, pero que se centre esencialmente en la independencia y la capacidad del individuo. Delia, ¿tú crees que sea bueno, no tal vez puntual, ¿no? Pero que estemos comenzando a ver el final de la Unión Europea? Yo pienso que sí. Yo he estado viajando a la Unión Europea en los últimos años, casi todos los años, 1 o 2 veces, porque me invitan a conferencias, actividades, y tú notas el deterioro, tanto de las ciudades como a nivel de servicios, ¿no? Entonces notas el deterioro en el servicio de metros, por ejemplo, notas el deterioro en las ciudades, pero sobre todo sientes el descontento en las personas, en que, por ejemplo, ahora tienen que asumir el costo de una guerra. Sí. Porque al retirarse Estados Unidos de la contienda, y pareciera ser también que del apoyo a la OTAN para poder hacer frente a la guerra entre Ucrania y Rusia, todo el esfuerzo bélico va a caer en sus espaldas. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Yo creo de que la Unión Europea va a empezar a resquebrajarse porque no Sí. va a ser capaz de sostener todo este estado de bienestar que habían ido buscando con ingresos de unos pocos, ¿no? Además, si es Alemania el siguiente en irse, eso sería un quiebre fatal porque ya le seguirían seguramente Italia, le seguirían otros países de Europa Occidental que son justamente los que ponen más capital para que el resto de países pueda Exacto, beneficiarse. porque en la Unión Europea se aporta, pero no se aporta de una manera igualitaria, Claro. sino en función a la fortaleza de cada país. Sí. Bien. La doctora Delia Muñoz, exministra de Justicia y Derechos Humanos, estuvo con nosotros. Delia, siempre un placer conversar contigo. Vamos a